La Biblia en un año. Día 174. Primer libro de Crónicas. Organización de los cantores. David y los jefes del culto separaron para el servicio litúrgico a los hijos de Asaf, a los de Hemán y a los de Yedutún, que profetizaban cantando con cítaras, arpas y címbalos. Esta es la lista de personas que se encargaban de este servicio cultual. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Azarelá, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf ejercían las funciones proféticas a las órdenes del rey. De Yedutún, los hijos de Yedutún, Godolías, Serí, Isaías, Hasabías, Matatías y Semi, 6, a las órdenes de su padre Yedutún, que ejercía la función profética al son de la cítara para dar gracias y alabar al Señor. De Hemán, los hijos de Hemán, Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananías, Hananí, Eliatá, Gidaltí, Romantí, Eser, Josbe-Casá, Malotí, Otir, Mahasiot. Todos estos eran hijos de Hemán, vidente del rey, que comunicaba las palabras de Dios para ensalzar su poder. Dios había dado a Hemán 14 hijos y 3 hijas. Todos ellos estaban a las órdenes de su padre en el canto del templo del Señor y se acompañaban con címbalos, arpas y cítaras al servicio del templo de Dios. A las órdenes directas del rey estaban Asaf, Yedutún y Hemán. Su número, junto con sus hermanos, los expertos en el canto del Señor y los maestros, era de 288. El turno del servicio fue establecido por suertes, tanto para el pequeño como para el grande, para el maestro como para el discípulo. La primera suerte recayó sobre José, el de Asaf, la segunda, sobre Godolías, que con sus hermanos e hijos eran 12, la tercera, sobre Zacur, que con sus hijos y hermanos eran 12, la cuarta, sobre Yishri, que con sus hijos y hermanos eran 12, la quinta, sobre Netanías, que con sus hijos y hermanos eran 12, la sexta, sobre Buquías, que con sus hijos y hermanos eran 12, la séptima, sobre Azarelá, que con sus hijos y hermanos eran 12, la octava, sobre Isaías, que con sus hijos y hermanos eran 12, la novena, sobre Matanías, que con sus hijos y hermanos eran 12, la décima, sobre Semi, que con sus hijos y hermanos eran 12, la undécima, sobre Azarel, que con sus hijos y hermanos eran 12, la duodécima, sobre Hasabías, que con sus hijos y hermanos eran 12, la decimotercera, sobre Sebuel, que con sus hijos y hermanos eran 12, la decimocuarta, sobre Matatías, que con sus hijos y hermanos eran 12, la decimoquinta, sobre Yeremot, que con sus hijos y hermanos eran 12, la decimosexta, sobre Hananías, que con sus hijos y hermanos eran 12, la decimoséptima, sobre Josbe-Casá, que con sus hijos y hermanos eran 12. La decimoctava, sobre Hananí, que con sus hijos y hermanos eran 12, la decimonovena, sobre Malotí, que con sus hijos y hermanos eran 12, la vigésima, sobre Eliatá, que con sus hijos y hermanos eran 12, la vigésimo primera, sobre Otir, que con sus hijos y hermanos eran 12, la vigésimo segunda, sobre Gidaltí, que con sus hijos y hermanos eran 12, la vigésimo tercera, sobre Mahasiot, que con sus hijos y hermanos eran 12. La vigésimo cuarta, sobre Romantí, Eser, que con sus hijos y hermanos eran 12. Organización de los porteros. Estos son los turnos de porteros. De los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, de los hijos de Abiasaf. Hijos de Meselemías, el primogénito, Zacarías, el segundo, Yediael, el tercero, Zebadías, el cuarto, Jitniel, el quinto, Elam, el sexto, Jehohanán, el séptimo, Elioenai. Hijos de Obededom, Semaías, el primogénito, Jehozabad, el segundo, Joach, el tercero, Zacar, el cuarto, Natanael, el quinto, Amiel, el sexto, Isacar, el séptimo, Peuletai, el octavo. Dios había bendecido a Obededom. A su hijo Semaías le nacieron hijos, que se impusieron sobre sus propias familias, pues eran hombres valerosos. Hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed,
Elzabad y sus hermanos, hombres valerosos, Eliú y Semaquías. Todos estos eran hijos de Obed-Edom, ellos, sus hijos y sus hermanos eran hombres valerosos y fuertes para el servicio. En total, los de Obed-Edom eran 62. Meselemías tuvo hijos y hermanos, 18 hombres valerosos. Josá, de los hijos de Merarí, tuvo como hijos a Zimri, el primero, pues aunque no fue el primogénito, su padre le había puesto al frente como jefe, Gilquías, el segundo, Tebalías, el tercero, Zacarías, el cuarto. En total, los hijos y hermanos de Josá eran 13. Estos turnos de los porteros, igual los jefes que sus hermanos, tenían el encargo de guardar el templo del Señor. La guarda de cada puerta se echó a suerte sobre jóvenes y mayores, con arreglo a sus familias. La puerta oriental cayó en suerte a Selemías. Echaron suertes de nuevo y la parte norte recayó sobre su hijo Zacarías, que era un prudente consejero. A Obed-Edom le tocó la parte sur, y a sus hijos la zona de los almacenes. A Sufim y a Josá, la parte occidental, con la puerta de Salequet que da al camino de subida. El número de centinelas era proporcional a la importancia del puesto. 6 hombres estaban encargados cada día de la parte oriental, de la parte norte, 4 por día, de la del mediodía, 4 por día, y de los almacenes, de 2 en 2. De la parte oeste, en el parvar, había 4 en el camino y 2 en el parvar. Estos son los turnos de porteros, entre los hijos de Coré y los hijos de Merarí. Otras funciones de los levitas. Otros levitas, encargados de los tesoros del templo de Dios y de los tesoros de las cosas sagradas, eran hijos de Ladán, hijos de Gersón por línea de Ladán. Los yehielitas eran jefes de familia de Ladán, el gersonita. Los yehielitas, Setam y su hermano Joel, eran los encargados de los tesoros del templo del Señor. Entre los descendientes de Amram, de Yizar, de Hebrón y de Uziel estaba Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, como encargado de los tesoros. Sus hermanos por parte de Eliezer eran Rehabías, su hijo, Isaías, su hijo, Joram, su hijo, Sicri, su hijo, Selomit, su hijo. Este Selomit y sus hermanos eran los encargados de los tesoros de las cosas sagradas que habían consagrado el rey David, los cabezas de las familias, los jefes de 1000 y de 100 y los jefes del ejército. Lo habían tomado del botín de guerra y de los despojos, para el mantenimiento del templo del Señor. Todo lo que habían consagrado el vidente Samuel, Saúl, hijo de Quis, Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Zeruyá, todo estaba bajo la custodia de Selomit y sus hermanos. De los descendientes de Yizar, Kenanías y sus hijos administraban como escribas y jueces los asuntos exteriores de Israel. De los descendientes de Hebrón, Hasabías y sus hermanos, hombres de valor, en número de 1700, eran los encargados de la administración de Israel al otro lado del Jordán, al oeste, para todos los asuntos del Señor y del servicio del rey. El jefe de los hebronitas era Jerías. Entre los descendientes de Hebrón, en el año 40 del reinado de David, se hicieron averiguaciones sobre sus genealogías paternas y se hallaron entre ellos hombres valerosos en Yazer de Galaad. Los hermanos de Jerías, hombres valerosos, jefes de familias eran 2700. Fueron constituidos por el rey David sobre los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés en todos los asuntos de Dios y los negocios del rey. Job. Segundo discurso de Bildad. Condena de la presunción de Job. Intervino Bildad, el suagita, y dijo: ¿Cuándo pondrás fin a las palabras? Reflexiona y luego hablaremos. ¿Por qué hemos de ser tenidos como bestias o como animales impuros ante tus ojos? Tú, que te destrozas en tu cólera, ¿va a ser abandonada la tierra por tu causa? ¿Van a cambiar de sitio las rocas? La luz del impío se apaga y ya no brilla la llama del fogón. La luz se oscurece en su tienda, la lámpara que hay en ella se apaga. Se acortan sus pasos firmes, sus propios planes le hacen tropezar, pues sus pies le llevan a la red y camina entre mallas, un lazo lo sujeta por el talón y un cepo lo agarra con fuerza. Oculto en tierra hay un nudo para él,
una trampa le espera en el sendero. Le rodean terrores que le turban y le persiguen paso a paso. Su vigor decae por el hambre, la desgracia se adhiere a su costado. El mal devora su piel, consume sus miembros el hijo de la muerte. Se le arranca de su tienda, su seguro, se le conduce al rey de los terrores. Se ocupa la tienda, ya no suya, sobre su morada se esparza azufre. Por abajo se secan sus raíces, por arriba se marchita su ramaje. Su recuerdo desaparece de la tierra, no tiene nombre en toda la región. Se le arroja de la luz a las tinieblas, de todo el mundo se le expulsa. No tiene prole ni descendencia entre su pueblo, ni hay quien le sobreviva en su morada. De su destino se asombran los de Occidente, los de Oriente se llenan de horror. Estas son, por tanto, las moradas del impío, el lugar del que no reconoce a Dios. Hechos de los Apóstoles. Discurso de San Esteban ante el Sanedrín. Preguntó entonces el sumo sacerdote: ¿Es esto así? Él respondió: Hermanos y padres, escuchen, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitase en Harán, y le dijo: Sal de tu tierra y de tu familia y vete a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. De allí, después de morir su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la que ustedes habitan ahora. No le dio en ella heredad, ni siquiera el espacio de un pie, sino que prometió dársela en posesión a él, y aunque no tenía hijos, a su descendencia después de él. Dios le habló así: tus descendientes morarán en tierra extranjera, y los esclavizarán y maltratarán durante 400 años. También dijo Dios: yo juzgaré a las naciones de las que han sido esclavos, y después saldrán y me darán culto en este lugar. Entonces le dio la alianza de la circuncisión, y así, cuando engendró a Isaac, lo circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, envidiosos de José, lo vendieron con destino a Egipto, pero Dios estaba con él, y lo libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría ante el faraón rey de Egipto, que lo constituyó gobernador de Egipto y de toda su casa. Vino luego hambre y gran tribulación sobre todo Egipto y Canaán, y nuestros padres no encontraban alimento. Oyó Jacob que había trigo en Egipto y envió a nuestros padres una primera vez. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y así llegó a conocimiento del faraón el linaje de José. Este envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. Jacob bajó a Egipto, donde murieron él y nuestros padres. Y fueron trasladados a Siquén y colocados en el sepulcro que compró Abraham a precio de plata a los hijos de Geme, en Siquén. Conforme se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se alzó sobre Egipto otro rey que no conocía a José. Usando de malas artes contra nuestra gente, este rey maltrató a nuestros padres para que abandonaran a sus hijos, de modo que no sobreviviesen. En este tiempo nació Moisés, que era grato a Dios, fue criado durante 3 meses en la casa de su padre, y al ser abandonado lo recogió la hija del faraón y lo crió como hijo suyo.